Grecia. La cultura egea. Micenas la Dorada. Cerrando el amplio arco que protege el mar Egeo, con sus decenas de islas de las aguas del Mediterráneo oriental, se halla la gran isla de Creta, geográfico centro de una estrella que se abre a los cuatro vientos de las civilizaciones antiguas. Creta sirvió de puente entre Oriente y Occidente, entre Egipto y Grecia, y en ella se desarrolló una cultura llena de enigmáticos atractivos, cultura que, a través del archipiélago de las Cícladas, echó una cabeza de puente sobre el noreste de la península del Peloponeso, en pleno continente europeo. Una rama indoeuropea que en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo se afincó en Grecia. Los aqueos asimilaron poco a poco, a su manera belicosa, el desprevenido savoir-vivre de los cretenses, montando piedra sobre piedra fieras alcanzadas en Micenas, Tirinto y otras atalayas de la Argólida. Desde allí, llamados por el azulísimo mar que con un remedo de su nombre gentilicio habían bautizado Egeo, transmitirían primero hacia el litoral de enfrente, Asia Menor, y después a cualquiera costa europea el refinamiento logrado, aunque por ello sus naves tuvieran que embromarse durante el largo asedio de Troya, ese estorbo tan provocativo para ellos. Creta y Micenas forman con la legendaria Troya puente también entre dos continentes y avanzada entre dos mares, el triángulo de aquella cultura que habiendo recibido influjos de Egipto y Mesopotamia, respectivamente, los iba a transmitir elaborados a Grecia, cual preámbulo de la cultura helénica y occidental. La historia de Creta y de Micenas es, en muchos aspectos, la historia del nacimiento de la civilización europea, que para nosotros tiene un interés extraordinario. Los grandes esfuerzos de los investigadores modernos para levantar el velo que cubría este período desde hacía miles de años dan materia para un relato apasionante. En la antigüedad ya se contaban leyendas sobre las figuras fabulosas de esa edad de bronce, el rey Minos, el intrépido Aquiles, el astuto Ulises y el gran Agamenón. La leyenda sobre Troya. La pugna entre Oriente y Occidente, que los eruditos en general ubican hacia 1200 a.C., había puesto en juego la dominación del Helesponto. Sin embargo, para la imaginación popular las causas económicas y políticas son demasiado abstractas y prosaicas. El sentimiento del vulgo imaginó un motivo de guerra completamente distinto, el rapto de la bella Helena, causa mítica tomada de una leyenda popular. De los cantos sobre la guerra de Troya y sus héroes se forman dos grandes poemas atribuidos a Homero, la Ilíada, que trata de la guerra misma, y la Odisea, que describe las aventuras del héroe Ulises una vez terminados los combates. La historia de la guerra de Troya comienza con el relato de la causa del conflicto. Eris, diosa de la discordia, trató de sembrar cizaña entre las tres diosas: Hera, esposa de Zeus; Palas Atenea, diosa protectora de las artes y las ciencias; y Afrodita, diosa del amor. Eris, la única divinidad que no pudo asistir a una fiesta nupcial a la que fueron invitados todos los dioses y diosas, se vengó arrojando a los convidados una manzana de oro con la leyenda: para la más bella, y el ambiente de la fiesta se agrió por completo. Al fin, Zeus, padre de los dioses, consiguió hacer entrar en razón a las tres diosas que se disputaban el galardón, convenciéndolas de que se someterían a la decisión del príncipe París, cuya belleza también era muy celebrada. El padre de París, Príamo, era rey de Troya, o Ilión, como asimismo se la llamaba. París apacentaba los rebaños de su padre en el monte Ida, cerca de Troya. Un día se le aproximaron las tres diosas y le pidieron zanjar la cuestión. Hera prometió hacerle el rey más poderoso de la tierra si le concedía la manzana, y Afrodita,
que le entregaría en recompensa la mujer más bella del mundo. La manzana te pertenece, dijo Paris sin titubear, ofreciéndola a la diosa del amor. Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, era considerada la mujer más bella del mundo. Allá se dirigió Paris, donde el rey lo acogió con hospitalidad. La bella Helena se enamoró pronto de él, pero temía ser infiel a su esposo. Entonces, Paris determinó precipitar los acontecimientos, penetró una noche en el cuarto de la reina, la condujo a su nave y partió rumbo a Troya. Al saberse la noticia del rapto, en toda Grecia se levantó una ola de indignación. Menelao y su hermano, el poderoso rey Agamenón de Micenas, llamaron a todos los príncipes griegos al combate para vengarse del infame seductor. Sedientos de guerra, todos respondieron al llamamiento y la flota griega reunió más de 1.200 barcos. Agamenón fue nombrado generalísimo de este ejército. Cuando los griegos arribaron al país de los troyanos, situaron sus naves en la playa y las protegieron con una muralla. Después pusieron sitio a la ciudad de Troya. La lucha fue dura e indecisa. La suerte de las armas. Los años pasaban sin que el conflicto se resolviera. Héctor, hermano de Paris, era el guerrero más valiente de los troyanos. Aquiles, el más valiente entre los griegos. Bastaba la presencia de uno o del otro para poner al enemigo en fuga. Al llegar el 10º año de la guerra, la fortuna empezó a abandonar a los griegos. Un reparto del botín fue causa de la enemistad entre Aquiles y Agamenón. La Ilíada se abre con esta disputa. Las invectivas que se dirigen ambos héroes están llenas de sabor y de elocuencia. Aquiles descarga así su furor. Costal de vino, tú que tienes ojos de perro y corazón de ciervo, nunca has tenido el valor de ponerte la coraza para combatir al mismo tiempo que tus guerreros, ni de acompañar a los más valientes aqueos para acechar en las emboscadas. Exponer tu persona te parece la muerte. Sin duda, es más provechoso, en el vasto campamento de los aqueos, despojar de tu recompensa al que se atreve a contradecirte. Eres un rey que devora al pueblo, porque gobiernas sobre un grupo de cobardes. Si fuera de otra manera, oh, Atrida, hoy cometerías tu última infamia. Lleno de cólera y de amargura, Aquiles pronunció un discurso preñado de consecuencias. En adelante no desenvainaría la espada contra los troyanos. Se retiró a su tienda y sólo permitió la compañía de Patroclo, su amigo y hermano de armas. Los griegos sabían cuán insustituible era Aquiles y estaban desesperados. Cansados de esta lucha interminable y deseosos de volver a sus casas, muchos guerreros se dirigieron a los barcos para hacerse a la mar. Pero el astuto Ulises, rey de Ítaca, les salió al encuentro y les avergonzó de su retirada tan poco honrosa, rogándoles que no abandonaran todo en un momento de desesperación como niños caprichosos, sino que se mantuvieran firmes. Sus palabras hallaron eco. La nostalgia de los griegos se transformó en ardor guerrero y con amenazador griterío se lanzaron de nuevo contra los troyanos. Cuando éstos los vieron, salieron de la ciudad para enfrentarse a los griegos en batalla campal. Paris marcaba al frente del ejército cuando Menelao divisó al raptor de su esposa y lo vio marchar con un paso marcial al frente del ejército orgulloso como un pavo real. Se lanzó hacia él con todo el fuego de su ira y el apuesto príncipe perdió su combatividad. De la misma manera que un hombre ve a una serpiente en los repliegues de una montaña, vuelve de un salto sobre sus pasos y se aparta, y sobrecogido de temor retrocede con el rostro heno de palidez. Así se replegó entre la multitud de los troyanos, exaltados por el temor del Atrida Alejandro, hermoso como un dios. Héctor, al verle, lo interpeló con estas palabras mortificantes. Maldito Paris,
Presumido libertino sobornador, ojalá mueras sin descendencia y sin conocer el lazo conyugal. Si ojalá fuera así, más te valdría que ser el oprobio y el desprecio de los demás. En verdad sonríen los aqueos de cabezas melenudas, hebos que te creían un paladín incomparable, puesto que poseías una bella presencia, pero ni vigor ni valentía hay en tu corazón. Estas palabras insultantes reanimaron el valor de París, quien provocó a Menelao a un duelo singular en que se pondría en juego a Helena como trofeo. Después los griegos volverían a su país. Griegos y troyanos dejaron las armas y se dispusieron a contemplar el combate como pacíficos espectadores. Sin embargo, París no tuvo necesidad de poner excesivo valor en la lucha. Cuando pareció que la suerte le volvería la espalda, su protectora Afrodita intervino para salvarle, envolviéndole en una densa nube que llevó al cuarto perfumado del palacio de Troya. Él intentó entonces hacerse pasar por héroe a los ojos de su esposa, golpeando con energía aquellas armas con las que no había obtenido ninguna victoria. Sin embargo, ella no se dejó alucinar y se lamentó ante su cuñado, el intrépido Héctor. Ahora los dioses nos han enviado esta desgracia, que yo no tenga siquiera un esposo más valiente, sensible a los reproches y afrentas de los hombres. Después del duelo entre Paris y Menelao, los griegos juzgaron que su campeón había triunfado, pero los troyanos no estaban de acuerdo, y se determinó un nuevo desafío. El duelo se celebraría esta vez entre Héctor y Ajax, el más valiente guerrero entre los griegos, después de Aquiles, como furiosos leones. Ajax y Héctor se arrojaron uno contra otro, y de ambas partes llovieron golpes de espada hasta que la oscuridad puso fin a la lucha. Al día siguiente, montado sobre su carro y al frente de sus hombres, Héctor atacaba a los griegos. Al poco tiempo se entabló una lucha cuerpo a cuerpo, llena de proezas, junto a las naves. Algunos héroes aqueos fueron heridos. Los griegos tenían su última esperanza depositada en Aquiles. Patroclo se dirigió apresurado hacia su compañero de armas y le contó hasta qué grado de desesperación habían llegado los suyos, encareciendo a Aquiles que les ayudara. Solo con que los troyanos le vieran en el combate perderían todo su valor. Pero Aquiles permaneció inquebrantable. No obstante, si su armadura era capaz de espantar a los troyanos, podía ponérsela Patroclo y conducir a los guerreros de Aquiles al combate. Dicho y hecho, en viendo la armadura de Aquiles todos pensaron, amigos y enemigos, que el propio Aquiles volvía a tomar parte de la lucha y los griegos se envalentonaron. Al contrario, los troyanos se llenaron de temor y solo tuvieron un pensamiento: buscar su salvación en la huida. Los griegos se lanzaron en su persecución. El carro de Patroclo corría en vanguardia de las líneas griegas y muchos troyanos parecieron, bajo sus golpes, morir. Pero a las puertas de la ciudad, Héctor detuvo su carro, dio media vuelta y se volvió contra Patroclo. Al final, Héctor traspasó con su lanza al enemigo y llevó la armadura de Aquiles como trofeo a Troya. Cuando Aquiles supo que había perdido a su mejor amigo y su armadura, se encolerizó. Arrasado en lágrimas, arrojóse al suelo y prometió no dar sepultura a su amigo difunto hasta conseguir la cabeza de Héctor como trofeo. Las lamentaciones de Aquiles llegaron a la resplandeciente gruta donde vivía, en el fondo del océano. Tetis, la madre del héroe, Tetis cariñosa, vino a la superficie y trató de consolar a su hijo, prometiéndole que Hefaistos, dios del fuego, forjaría a petición suya una nueva armadura. A la mañana siguiente Aquiles pudo ponerse la armadura nueva, más bella que la anterior, y con voz de trueno reunió a los griegos. En medio de las aclamaciones de todos, se reconcilió con Agamenón y se precipitaron al combate.
La lucha fue tan feroz que los mismos dioses que hasta entonces solo habían ayudado a sus protegidos en los momentos críticos, llegaron ahora a las manos. Aquiles no tenía más que un pensamiento: vengar a su amigo, y sembró el terror y el luto entre los troyanos. El hijo de Peleo, por su parte, se lanzó contra él como león que deseara aplastar a la multitud de hombres, a un país entero. La fiera primeramente se adelanta desdeñosa, pero cuando un vigoroso cazador ágil en el combate la ha herido con su lanza, el león se agazapa abriendo sus mandíbulas, arroja espuma por la boca, esconde apretada su indómita fiereza en el fondo del corazón y azota con la cola sus cadenas y sus flancos. Se excita a sí mismo al ataque y por fin, con mirada ardiente de amarillos reflejos, decidido a matar a uno de los cazadores o a encontrar la muerte en primera fila. Así el ardor y la bravura impulsan al heroico Aquiles a salir al encuentro del magnánimo Eneas. La derrota obligó a los troyanos a encerrarse en su ciudad. Solo Héctor permaneció fuera de los muros. El anciano Príamo miraba con espanto a Aquiles, que protegido con su armadura resplandeciente se acercaba a su hijo. Cuando el héroe griego se encontró cerca de su enemigo, el gran Héctor tuvo miedo y emprendió la huida. Aquiles le persiguió 3 veces alrededor de los muros de la ciudad. Al fin Héctor se detuvo y le hizo frente. El duelo comenzó. Los dos héroes se arrojaron primeramente sus venablos, pero sin alcanzarse. Con el valor de un desesperado, Héctor sacó su espada y se precipitó furiosamente sobre su enemigo. Pero Aquiles lanzó un segundo venablo, esta vez con tanta fuerza que Héctor fue traspasado de parte a parte. Aquiles tomó la armadura del cadáver y vengó a su amigo difunto, arrastrando con su carro el cuerpo del troyano. Llevó así el cuerpo hasta su tienda y le abandonó sin sepultura a los perros y aves de rapiña. Por el contrario, se organizaron solemnes exequias en memoria de Patroclo. Mugían numerosos toros blancos abatidos por el cuchillo, balaban muchos carneros y cabras, y muchos cerdos de dientes blancos, lustrosos de gordura, chillaban extendidos en las llamas de Hefaistos. Por doquier alrededor del cadáver corría la sangre como copa desbordada. Después se preparó una colosal hoguera, en la que se incineró al muerto junto con sus caballos y perros preferidos, y se erigió un túmulo sobre sus cenizas. Al fin, los dioses tuvieron piedad de Héctor y de su familia. El mismo Zeus llamó a Tetis y rogó a la diosa que persuadiera a su hijo para que volviese el cuerpo de Héctor al desconsolado padre. Cuando Príamo penetró en la tienda de Aquiles, el héroe se dejó ablandar por las súplicas del anciano, más aún prorrumpió en sollozos y declaró que devolvería el cuerpo de Héctor sin cobrar el crecido rescate que el rey llevaba consigo. Troya se llenó de lamentaciones cuando los despojos del héroe penetraron la ciudad y se incineró en medio de solemnísima pompa. Aquí termina la Ilíada, pero se conservan otros poemas y relatos griegos y romanos que cuentan cómo Aquiles fue mortalmente herido por una flecha disparada por el cobarde Paris. La flecha alcanzó el talón de Aquiles, el único lugar vulnerable de su cuerpo. Cuando niño, su madre le había sumergido en las aguas de la Estigia, laguna del infierno, haciéndole así invulnerable a todas las armas. Solo el talón, por donde le sostenía su madre, no tocó el agua de la laguna y permaneció vulnerable. Para colmo de desgracias, la flecha estaba envenenada y Aquiles murió de la herida. Como éste, París fue también alcanzado por una flecha emponzoñada y así acabó el hombre que había desencadenado la conflagración. Como la guerra duraba ya 10 años, sin conseguir la rendición de Troya por las armas, el astuto Ulises ideó una estratagema. Se construiría un caballo gigantesco en donde se encerrarían él y algunos hombres esforzados, mientras el resto de los griegos simularían abandonar el asedio y llevar anclas rumbo a su país, aunque en realidad se ocultarían en la isla de
Ténedos, no lejos de Troya. Alegres por el final de la guerra, los troyanos salieron de la ciudad y contemplaron el colosal caballo. Llevémosle a la ciudad, dijo uno, y hagamos de él un monumento a la memoria de nuestros valientes defensores y en recuerdo de la retirada de los griegos. El sacerdote Laocoonte, por el contrario, presentía un engaño y aconsejó quemar el caballo. ¿Quién sabe?, exclamaba, lo que el monstruo oculta en su vientre. Dejadme examinarlo. Dichas estas palabras, clavó una jabalina en el vientre del caballo y como un eco se oyó un débil ruido de armas que chocaban entre sí. Pero en aquel instante la atención del pueblo se orientó hacia otro suceso. Entre un clamor de voces podía oírse a alguien que gritaba: un griego, hemos hecho prisionero a un griego. Era precisamente lo que esperaba Ulises. Este griego astuto había concertado con Sinón, otro griego redomado, un plan. Sinón debía merodear por los alrededores, dejarse capturar y aparentando terror suplicar a los troyanos que le perdonaran la vida. Mis compatriotas querían sacrificarme, dijo, para conseguir de los dioses vientos favorables, pero logré escaparme y he estado escondido allá abajo entre las cañas hasta que se han embarcado. ¿Y qué pretendían con este gigantesco caballo?, preguntó Príamo. Los griegos lo construyeron como ofrenda a Palas Atenea, y para que os sea imposible meterlo en la ciudad y atraeros de esta forma los favores de la diosa. Lo han fabricado tan grande que no pueda franquear la puerta, pero si dañáis de un modo u otro este presente a la diosa, experimentaréis su tremendo furor y vuestra caída será cierta e inevitable. Mientras hablaba, del lugar en el que Laocoonte y sus hijos se ocupaban de los preparativos para el sacrificio, llegó un grito de terror que les heló la sangre. Los que corrieron en socorro del sacerdote fueron testigos de una escena horrible. Dos enormes serpientes estaban enroscadas al cuerpo de sus hijos y les habían ocasionado ya mordeduras venenosas. En vano el padre intentó salvarlos. También él fue aprisionado y mordido por los monstruos. Antes de que se les pudiera ayudar, los tres se desplomaron con un estertor final. Las serpientes soltaron rápidas sus presas, se deslizaron hacia el mar y desaparecieron en las profundidades. Sinón exclamó: mirad, ahí tenéis el castigo por haber herido al caballo. Laocoonte lo había perforado con su lanza. Desde ese momento todos los troyanos creyeron las palabras del hipócrita griegos y sintieron un mismo deseo: atraerse la protección de Palas Atenea. A toda costa, el caballo debía ser introducido en la ciudad, pero como la puerta era demasiado pequeña, se derribó el arco y una parte del recinto amurallado. El caballo fue colocado sobre ruedas y uniendo sus fuerzas, los troyanos lograron deslizarlo hasta el interior y colocarlo en la plaza de la ciudad. Se celebró una gran fiesta con banquetes y libaciones. Al llegar la noche, todos los hombres estaban ebrios e incapacitados para pensar y actuar. Era el momento esperado por el enemigo. El hipócrita Sinón se dirigió a la ribera y encendió una antorcha, señal convenida por los griegos de Ténedos, para anunciar que todo iba bien. Después se dirigió hacia donde los troyanos habían instalado el caballo y golpeó 3 veces con un bastón el vientre del coloso. Era otra señal convenida. Ulises descorrió el cerrojo de madera y salió seguido de sus hombres. Los troyanos entorpecidos no pudieron defenderse. Los griegos prendieron fuego a las casas y pronto no quedó de la opulenta Troya más que un montón de escombros. Solo muy pocos lograron huir con Eneas, que pudo escapar gracias a la protección de su madre Afrodita, llevando en hombros a su anciano padre y haciendo de la mano a su hijo. Consiguió alcanzar la costa y abandonó su patria. Entre los troyanos llevados por los griegos como botín de guerra se hallaba Helena, que fue conducida a Esparta, sonrojada de vergüenza
y mirando al suelo, volvía a estar en medio de sus compatriotas. Pero los griegos enmudecieron de admiración ante su belleza, pensando todos sin excepción que de haberse encontrado en lugar de Menelao, hubieran obrado de igual modo, perdonárselo todo. Schliemann en pos de Agamenón. Algunas de estas leyendas comenzaron a ser comprobadas hace una centuria, cuando Heinrich Schliemann pudo realizar sus ensueños de adolescente. Las lecturas juveniles habían provocado en este hijo de un pastor protestante de Mecklemburgo un desmesurado entusiasmo por los relatos de la guerra de Troya, aunque a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos presentía en esos relatos algo más que literatura y pura imaginación. Desde su infancia, su mayor anhelo fue visitar lugares donde se desarrollaron los combates descritos por Homero. Pero la familia del muchacho era humilde y no podía ofrecerle educación adecuada a sus anhelos científicos. Primero fue dependiente de ultramarinos, luego se abrió camino a fuerza de trabajo y economía, se estableció con su cuenta en San Petersburgo y acumuló una gran fortuna. A los 50 años bien cumplidos, pudo al fin realizar su sueño y consagrarse por entero a su pasión por la antigüedad. Lleno de entusiasmo, en otoño del 1871 dio el primer asadonazo en una colina cerca de Hisarlik, en el nordeste del Asia Menor, donde se encontraría la Troya de Homero. Sus métodos, desde el punto de vista moderno, no eran muy ortodoxos, y sin embargo la ciencia arqueológica debe al aficionado Schliemann uno de sus principios más importantes, la necesidad de distinguir cuidadosamente las diferentes capas del terreno en las excavaciones. Schliemann no era más que un aficionado, pero tuvo la suerte de encontrar un auxiliar que llegó a ser célebre en arqueología, su compatriota Wilhelm Dörpfeld. Aparte de este, el mejor ayudante de Schliemann fue su mujer, una hermosa griega que participaba plenamente del entusiasmo de su marido. Schliemann disponía de 120 obreros griegos y turcos. Desenterraron 9 ciudades, una encima de otra. La de abajo se remontaba a la Edad de Piedra, la más superior a la época bizantina. Los arqueólogos llamaron a estas ciudades Troya I, Troya II, etc. En la Troya II apareció un fuerte muro de circunvalación y se encontró además una rica colección de joyas de oro, plata y cobre, entre ellas 9000 pendientes. Por supuesto, Schliemann creyó haber encontrado el palacio de Príamo y la Troya de Homero. Un día halló un sorprendente objeto de cobre al pie del muro de circunvalación y pesados cubiletes de oro, grandes candelabros de plata, diademas, brazaletes y collares de oro más puro. Solo un rey podía haber poseído todo aquello. Nuestro investigador creyó tener en sus manos las riquezas cantadas por Homero. Había encontrado los tesoros de Príamo, según decía alborozado, y dio a conocer su triunfo al mundo entero. Jamás ningún sueño de juventud alcanzó realidad tan esplendorosa. Schliemann ofreció los tesoros de Príamo al Museo de la Antigüedad de Berlín, los que desde entonces son el orgullo de sus colecciones. En realidad, Schliemann no había encontrado la Troya de la Ilíada. La ciudad del rey Príamo, saqueada por los griegos, se encontraba en una capa superior y el arqueólogo aficionado, en su precipitación, había destruido mucho de lo abandonado allí por Ulises y sus compañeros de armas. Despreocupado en absoluto de esta capa, había cavado a través de los restos, llevando por el ansia de ir más lejos. En 1890, poco antes de su muerte, se descubrieron por primera vez vasos micénicos de la Troya sexta, y a continuación, Dörpfeld descubrió restos de murallas de circunvalación y de torres que creía formaban parte del palacio real cantado por Homero. Pero se trataba de un nuevo error. Troya sexta había sido asolada por un terremoto hacia 1300 a.C. Por el contrario, la ciudad reconstruida, la Troya séptima, destruida 150 años más tarde,
debe haber sido el teatro del drama inmortalizada por la Ilíada. Ambas capas datan de la época micénica y comprenden construcciones monumentales, así como numerosos pozos para abastecer de agua a sus habitantes durante los asedios. Así pues, en distintas épocas pudieron nacer diferentes ciudades ricas y poderosas en el llamado hoy Hisarlik, cosa que se explica por su favorable situación geográfica. Troya era la llave del estrecho de Helesponto y por consiguiente de los países ricos en trigo que rodean el Mar Negro. El rey de la ciudad dominaba el camino marítimo y podía cobrar peaje a los navíos que lo atravesaban. En 1876, Schliemann cambió su teatro de operaciones, abandonó el Asia Menor por el Peloponeso, llevado por su alegría de haber descubierto el palacio de Príamo y sus riquezas. Esperaba encontrar otros ocultos tesoros en los antiguos dominios del mayor enemigo del rey troyano, Agamenón, rey de Micenas la Dorada, como se la denominaba en la epopeya homérica. Pero la antigua ciudad real solo era un montón de ruinas negruzcas en un paisaje montañoso y desolado. Las antiguas ciudades griegas se componían generalmente de un palacio fortificado de difícil acceso, la Acrópolis, y una ciudad interior situada al pie de las murallas. En la Acrópolis residían el rey y su corte, sus funcionarios y servidores. En caso de peligro, todos los habitantes de la ciudad se refugiaban detrás de los muros. En la Acrópolis de Micenas había grandes depósitos donde en caso de guerra podían almacenarse provisiones. El abastecimiento de agua estaba también asegurado por un acueducto secreto excavado en la roca calcárea. Fuera de los muros se elevaban enormes tumbas de cúpula, semejantes a colmenas en los tiempos esplendorosos de Micenas. Sus reyes dormían allí su último sueño. Estas construcciones que ya impresionaban a los pueblos de la antigüedad, sí causaron admiración. Despertaron también codicia. Cuando Schliemann llegó a Micenas, las grandes tumbas de cúpula ya habían sido saqueadas y no quedaban más que algunos restos de losa y otros objetos sin valor. Sin embargo, el hecho que la traición llame a estas tumbas cámaras del tesoro no está injustificado. La existencia de estos tesoros está probada por algunos descubrimientos esporádicos, como por ejemplo el de los célebres cubiletes de oro en una tumba de cúpula cerca de Pafío, en las cercanías de Esparta, y sobre todo en los descubrimientos hechos por los arqueólogos suecos cerca de Dentra, la antigua Midé, no lejos de Micenas. Schliemann ofreció sus hallazgos de Micenas al Museo Nacional de Atenas, población donde residía con su mujer y sus dos hijos, Andrómaca y Agamenón, en la más bella quinta de la ciudad con vista a la Acrópolis. Allí trató de hacer revivir el tiempo de los héroes homéricos. Los esposos ofrecían hospitalidad a cuantos participaban en su afición hacia la antigüedad griega, y el dueño de la casa gustaba hablar a sus invitados en la lengua de Homero. Schliemann podía enorgullecerse de sus laureles. Había abierto por 2 veces nuevas perspectivas al arte y a la historia. Sin embargo, en Tirinto, la de los innumerables muros, como dice Homero, fue menos afortunado. Creía que los fuertes muros micénicos databan de época romana y solo en el último instante logró convencerle Dörpfeld para que no los destruyera. El célebre arqueólogo no pudo, sin embargo, impedir la destrucción de unos frescos únicos que datan del periodo más floreciente de la vida de la ciudad. Schliemann porfiaba, en efecto, que los frescos no podían ser de época anterior a la bizantina. Con abnegación y paciencia increíbles, los arqueólogos alemanes separaron después el error de su compatriota reconstruyendo los frescos trozo a trozo. Como es natural, los descubrimientos sensacionales de Troya y Micenas suscitaron gran interés por la cultura de esta edad de bronce griega.
El nuevo material fue estudiado a fondo y muy pronto se tuvo una idea más clara de esta civilización y de su desenvolvimiento. Los investigadores se enfrentaron pronto con el problema genético: cómo había nacido la civilización micénica, quiénes habían sido sus modelos y dónde se habían establecido los contactos más cercanos, fuera de Grecia. Se concedió atención especialísima a determinados objetos: vasos, orfebrería y escultura de marfil, descubiertos al mismo tiempo que los restos micénicos, pero de estilo distinto. Los objetos micénicos daban más o menos la impresión de ser copia de otros. Una idea asaltaba entonces las mentes: ¿debía tratarse de mercancías importantes, pero de verdad? Y una vieja leyenda puso a los investigadores sobre la pista. La leyenda de Teseo y el laberinto. He aquí el relato. En Creta reinaba desde hacía mucho tiempo un rey poderoso llamado Minos. Su capital era célebre en el mundo entero por un curioso edificio que existía en ella, el laberinto, cuyos corredores tenían un trazado tan complicado que quien penetraba en él no podía salir jamás. En el interior del laberinto habitaba el terrible Minotauro, monstruo con cabeza de toro y cuerpo de humano, fruto de los amores de Pasífae, la esposa de Minos, con un toro que Poseidón, dios de los mares, hizo surgir de las aguas. En cada novilunio había que sacrificar un hombre al Minotauro, pues cuando el monstruo no tenía con qué satisfacer su hambre, se precipitaba fuera para sembrar la muerte y la desolación entre los habitantes de la comarca. Un día el rey Minos recibió una noticia espantosa: el hijo, que era su alegría y orgullo, acababa de morir asesinado en Atenas. El corazón de Minos pedía venganza. En un rapto de ira reunió a su ejército y lo mandó contra Atenas. La ciudad no estaba preparada para este ataque, no pudo ofrecer resistencia seria y pronto los atenienses tuvieron que pedir la paz. Minos recibió con severidad a los embajadores. Después de un silencio de mal presagio, les dijo: habéis matado a mi hijo, la esperanza de mi vejez, y he jurado vengarme de manera terrible. Os ofrezco la paz, pero con una condición: cada 9 años Atenas enviará 7 muchachos y 7 muchachas a Creta para que paguen con su vida la muerte de mi hijo. Un estremecimiento agitó a la asamblea cuando el rey dijo que aquellos muchachos serían arrojados al Minotauro para que los devorara. Una luna nueva, sí, y 2 no. Entregaría uno de ellos al monstruo, que hasta entonces solo había saciado su apetito con malhechores. Como los atenienses vencidos no podían elegir, tuvieron que aceptar las condiciones impuestas por Minos, aunque con esta sola reserva: que si uno de los jóvenes atenienses consiguiese matar al Minotauro y salir del laberinto, ambas cosas poco menos que imposibles, no sólo salvaría su vida, sino la de sus compañeros, y Atenas sería liberada para siempre de tan atroz obligación. 2 veces pagaron los atenienses el horrible tributo. 2 veces condujo un navío a Creta a 7 muchachos y a 7 muchachas, sobre quienes recayó la suerte fatal. Se acercaba ya el día en que por tercera vez la nave de velas negras, signo de luto, iba a surcar la mar. Llegó el momento de echar suertes. Entonces Teseo, hijo único del rey, dio un paso al frente y, sin someterse a sorteo, ofreció su vida por la salvación de la ciudad. Al día siguiente Teseo y sus compañeros subieron a bordo. El rey y su hijo convinieron en que si a Teseo le favorecía la suerte, el navío que les volviera al país enarboraría las velas blancas. Días más tarde, los jóvenes atenienses desembarcaron en Creta y fueron conducidos a una casa en las afueras de la ciudad, donde debían permanecer bajo custodia hasta que llegase el momento. La prisión estaba rodeada de un gran jardín que lindaba con el parque por donde las hijas del rey Minos, Ariadna y Fedra, solían pasear. Un día el carcelero se acercó a Teseo y le dijo que en el parque había alguien que quería hablarle. Muy sorprendido, el joven salió y se encontró con Ariadna, la mayor de las 2 princesas.
Tanto conmovió a ésta el aspecto y porte del mancebo que decidió ayudarle a matar al Minotauro. Toma este ovillo de hilo, le dijo. Cuando entres en el laberinto, ata el extremo del hilo a la entrada y ve deshaciendo el ovillo poco a poco. Así tendrás una guía que te permitirá encontrar la salida. Le dio también una espada mágica. Al separarse, Ariadna le preguntó con voz emocionada: Te salvo con peligro de mi propia vida. Si mi padre supiera que te he ayudado, su cólera sería terrible. ¿Me salvarías tú también? Teseo se lo prometió. A la mañana siguiente el príncipe fue conducido al laberinto. Cuando estuvo tan lejos que no veía la luz del día, tomó el ovillo, ató el extremo del hilo al muro y fue desenrollándolo a medida que avanzaba por los corredores. Durante mucho rato solo oía el eco de sus pasos, pero de pronto el silencio fue turbado por un ruido sordo, como el mugido lejano de un toro furioso. El ruido se iba acercando, pero Teseo caminaba animoso. Penetró en una gran sala y se encontró frente al terrible Minotauro, que bramando de furor se lanzó contra el joven. Teseo estuvo a punto de desfallecer, pero consiguió vencerle con la espada mágica que le había dado la princesa. Después le bastó seguir el hilo y Ariadna en sentido inverso, y pronto pudo atravesar la puerta que tantos jóvenes habían franqueado antes de él para no salir jamás. Gracias a Ariadna, Teseo salvó su vida y la de sus compañeros, librando a su ciudad de la terrible obligación contraída. Dispuestos ya a reembarcar, Teseo llevó a bordo en secreto a Ariadna y también a Fedra, que no quiso abandonar a su hermana. Durante el regreso sobrevino una tempestad y tuvieron que refugiarse en la isla de Naxos. Vuelta la calma, quisieron continuar el viaje, pero Ariadna no apareció. Buscaron por doquier y la llamaron hasta que el eco repitió su nombre, pero en vano. Finalmente dejaron su búsqueda y se hicieron a la mar. Ariadna, extraviada en un bosque, estaba dormida y agotada. Ya se había zarpado el navío cuando Ariadna despertó y encontró al fin del camino de la playa. Gritó, lloró, pero todo fue inútil. El navío apenas se dibujaba ya en el horizonte. A Ariadna, extenuada, se le nublaron los ojos y cayó al suelo sin sentido. Cuando volvió en sí, vio acercársele un alegre cortejo acompañado de flautas y címbalos. Pronto pudo distinguir un carro de oro tirado por mansos leones. Sobre el carro iba el joven más bello que la princesa viera jamás. Era Dionisos, dios del vino, quien dijo a la muchacha: Si quieres ser mi esposa, te devolveré inmortal. Ariadna le tendió la mano y Dionisos la subió junto a sí en el carro. Después de un viaje triunfal por la tierra, el dios la llevó a su morada eterna. En Atenas reinaba la tristeza. Cuando el retorno del bajel de Creta era inminente, el anciano rey iba todos los días a la orilla del mar, oteando la nave que se había llevado la mayor alegría de su vida y la esperanza de su vejez. Al fin, el barco apareció en el horizonte, pero traía las velas negras y el anciano se desesperó. No podía saber que Teseo, anonadado por la desaparición de Ariadna, habíase olvidado de izar las velas blancas, signo de su victoria. Loco de dolor, el rey Egeo se arrojó al mar que desde entonces lleva su nombre. Pero cuando el navío entró en el puerto de Atenas y Teseo y sus compañeros hubieron desembarcado, el pueblo estalló en aclamaciones. Poco después, los atenienses reunieron una asamblea que ofreció la corona a Teseo, quien casó luego con Fedra y llegó a ser el poderoso rey cuyas hazañas viven aún en el recuerdo de los hombres.